Alex, bueno, llegamos ya al tercer capítulo de tu libro, demasiado emocionante, es Mentalidad Millonaria, y pues quisiera entender de dónde se te ocurre este título y dónde esto y cómo contribuye al mundo de las ventas. Bueno, mira, Carlos, hay un libro que me cambió la mente hace muchísimos años que se llama Los secretos de la mente millonaria y de ahí saco esta idea que es el concepto de todo comienza en la mente. Y dentro de la industria está mucho el concepto en el network marketing de que la gente se quiere volver millonario, ¿no? De que también es una de las industrias que más millonarios ha creado también con una mínima inversión que tiene que ver en el network marketing, ¿no? Una persona no tiene que pagar el alto costo de una franquicia o invertir millones de dólares en crear un negocio, pero comienza como un distribuidor inscribiéndote con lo mínimo que te cuesta una inscripción y empiezas a desarrollar un negocio y en muchos años puedes llegar a ganar hasta un millón de dólares o más. Y de ahí comienza este concepto de tener una mentalidad millonaria, donde en el libro de los secretos de la mente millonaria todo comienza en la mente, ¿no? Entonces, si tú tienes una mentalidad millonaria, y la mentalidad millonaria tiene que ver con el concepto de la abundancia, de que sí es posible, mucho de lo que ahora lo llamamos el mindset, ¿no? Esa mentalidad de que si es posible, si lo voy a lograr, si lo estoy trabajando, si es para mí, etcétera, ¿no? Alex, ¿y cómo ves afectado positiva o negativamente esa labor hoy en día, ¿cierto? Hace 7 años que escribiste el libro, pues había un contexto de industria, de realidad, de economía, etcétera. Hoy tenemos una economía distinta, toda esta ebullición de tecnologías y de caminos alternos de ventas. ¿En qué ves modificado ese aspecto en estos últimos 7 años? Mira, dos áreas yo creo muy importantes, ¿no? La primera es que hace 10 años, 7 años, yo hablaba de los secretos de la mente millonaria, T. Harv Eker, el autor del libro, y más de la mitad de la gente no tenía idea de lo que estaba hablando, ¿no? No sabían de lo que estaba hablando, no entendían, no sabían. Y ahora tú hablas de los secretos de la mente millonaria, T. Harv Eker, que es el autor del libro, o el concepto de mentalidad millonaria, y todo el mundo ya ha escuchado algo de este concepto, ¿no? Entonces las redes sociales han amplificado muchísimo este concepto de la mentalidad millonaria, lo que es posible eh, hacerte millonario desde el punto de vista de una posibilidad como, como mindset, ¿no? Como lo mencioné anteriormente. Y como tú lo estás mencionando ahorita, bueno, o sea, se han multiplicado las oportunidades, ¿no? Y no solamente ya es a través del network marketing o una franquicia o hacer tu propio negocio, pero ahorita hay cientos de opciones que tú puedes emprender y sobre todo los jóvenes ahorita con el TikTok, ¿no? Y cuántos TikTokers hay que son millonarios, ¿no? Hasta por ahí andan unos que tienen 10, 12 años, 8 años, no sé qué edad tienen. YouTubers también que han logrado ganar o producir millones de dólares en ganancias. Entonces es un concepto que se ha amplificado muchísimo a través de las redes sociales como concepto de, de, de mindset, de entrenamiento, de posibilidad, de conocimiento, de libro, de desarrollo personal y también ya es una realidad, o sea, ya no es un sueño del pasado, ¿no? Que tal vez hace 10, 20 años tú decías un millonario y decías, wow, o sea, pensabas en una persona imposible que ni siquiera tal vez nosotros conocíamos a un millonario, ¿no? Ahorita ya el concepto de ser millonario ya se aterrizó y ya hay muchísimas más plataformas para poder lograrlo y alcanzarlo. Súper interesante esa perspectiva, Alex, porque justo hay una conversación que viene muy a menudo por parte de distintos interlocutores y es que antes, como había menos opciones, entonces era fácil, comillas fácil, hacer grandes negocios, ¿cierto? Y por eso ve uno, pues, ¿cierto? Networkers que han hecho trabajos gigantescos y ahí la frase de los equipos más jóvenes, claro, antes era más fácil. Y Mm. mi perspectiva es como la tuya, creo que entonces estamos de acuerdo, yo creo que transmitirle a todos, hoy ahí sí que hay buenas condiciones. Antes mi espectro era geográficamente limitado, mi espectro de personas que yo podía conocer era limitado. Eh, entonces es muy distinto hoy en día donde las barreras digitales hacen que el mundo sea pequeño, yo puedo llegar a cualquier lugar con mi historia, tengo las herramientas de amplificación de esa voz, como estás diciendo, desde niños, adolescentes, de todas las edades, tamaños y colores. Yo sigo a un experto en drones que vive en un pueblo de creo que 20.000 habitantes, Mm. ¿cierto? Entonces no hay que entender cuando uno está en la mitad de la selva y es el experto en drones número uno. Entonces Sí. es espectacular, o sea, solo basta, el límite está en la mente, no está realmente en el entorno hoy en día y la tecnología habilita de manera brutal, ¿cierto? El conocimiento, lo que está haciendo, el libro había que comprar, el libro físico, Mm. hoy en día pues audiolibros, libros digitales, las bibliotecas de contenido que nos ofrecen las compañías para compartir desde ahí en los medios, por Dios, o sea, hay
sin número de facilidades. Qué rico que todo el mundo se lleve este takeaway de este mensaje, de esa mentalidad millonaria. Hoy es que hay que tenerla. O sea, hoy es que sí están las posibilidades. Eh, ¿Que hay más competencia? Pues claro, ya el mundo es pequeño, entonces compito con el resto de la humanidad, ¿cierto? Pero completamente de acuerdo, Alex. Súper rico este mensaje de este libro. Sí, entonces, la versión 2024, en una frase célebre acá de Alex, ¿sería cuál? Que el cielo es el límite, yo diría. Sí, hay más posibilidades. Y también otra cosa que ahorita que estás mencionando eso, yo creo que también estas generaciones más jóvenes, yo lo veo en mis hijos, ¿no? Nacen con un chip diferente también. Creo que tú y yo crecimos en el chip, y eso hay varios autores de libros que lo he leído también mucho, que decía, a ver, si eres de la generación X o de los baby boomers, creciste con una mentalidad completamente de escasez, venías de padres y abuelos que habían pasado por una guerra mundial, donde habían pasado una depresión económica, donde no existía el concepto de hacerte millonario, o sea, existía el concepto de que, de hecho, te decían siempre no hay, no hay, no hay, no tengo, no se puede. Y todo eso es una mentalidad completamente al cambio cultural y mental del que habla este libro. Porque él dice en el libro de los secretos de la mente millonaria que es un mapa mental que tú tienes en la cabeza, ¿no? Y también, de hecho, hay otro libro que habla de que en Latinoamérica, sobre todo los países, no solamente Latinoamérica, porque también en Asia hay mercados emergentes también con esta mentalidad, pero al compararlos entonces con otros países como Estados Unidos o Europa, que ya tienen una economía mucho más desarrollada, ellos tienen una mentalidad completamente diferente, ¿no? Porque se criaron así. Entonces, sí ha habido un cambio en la era, sobre todo de esta era, que mis hijos tienen una mentalidad completamente y una relación completamente diferente al dinero de la que yo tenía y muchísimo más diferente también a la que tenían mis papás y por supuesto mis abuelos, ¿no? Entonces generacionalmente también ha habido un cambio bastante interesante que nos ha afectado y ahorita sigue en evolución. O sea, cuando yo escribí el libro, como te dije, la gente no conocía mucho quién era Los secretos de la mente millonaria, pero ahorita lo conocen más y creo que cada vez se va a conocer más. O sea, cada vez más ya la gente sabe la cantidad de millonarios que hay. Elon Musk y el de Amazon y el de Facebook y este y el otro y el otro y el otro y el otro. No, ahorita estamos hablando del de... Por favor, en la lista. Exactamente. Entonces es un cambio cultural que está pasando bastante y que está pasando más rápido. Yo creo que va de mano con la tecnología, ¿no? Entonces sí, el cielo es el límite. No hay límite para lo que realmente podamos lograr. Qué rico. Oh, Alex, muchísimas gracias por compartir este emocionante capítulo de tu libro y vamos en los siguientes pasos Muchísimas para que gracias. logren disfrutarlos a todos. Gracias, gracias Carlos a ti y a todas las personas que nos están viendo. Chao. Chao, chao.